Esto lo vimos en la clase virtual, un poco de coagulación, ¿se acuerdan? Entonces, ahorita vamos a continuar coagulación. Vamos a dar 20 minutos, no, tenemos 5 minutos nada más. Entonces vamos a hacer coagulación. Listo. La hemostasia es el mecanismo de la hemostasia. Es el mecanismo que mantiene la sangre en estado líquido, pues la sangre está en estado líquido, y sin coágulos, si solo si no hay lesión vascular. O sea, si no tenemos una lesión vascular, nuestra sangre siempre tendría que estar como en estado líquido y sin coágulos. Pero si hay una lesión vascular, ¿qué tiene que pasar con esa sangre? Se tiene que coagular rápido o lento. Rápido. ¿En el lugar de la lesión o al frente del lugar de la lesión? ¿Para qué al frente? Si está bien. Tiene que ser donde está lesionado. ¿Pero cómo saberlo? ¿Por qué vas a...? Si es como tu pared. Si una pared se rompe este pedazo, el coágulo te forma acá o al otro lado. Se rompe, pues ¿dónde vas a...? ¿Por qué vas a ponerle al frente? ¿No tiene sentido? Tiene que ser en el lugar. Y tiene que ser rápido, no tiene que ser lento. ¿De acuerdo? La sangre coagula, según la práctica, entre 2 y 3 minutos, 2 minutos 30, vimos en la práctica que dejamos para usted, más o menos a ese tiempo. Entonces, ¿qué sería todo lo contrario? La trombosis. La trombosis sería, como lo menciona, activación inadecuada. ¿Qué ocurre? Formar un trombo cuando el vaso no está lesionado. O otra es de que se forme un trombo enorme cuando la lesión es pequeña. Si la lesión es pequeña, el trombo tiene que ser rápido, pero en el lugar de la lesión. Tal vez cuando hay pequeñas lesiones, en vez de formar un trombito así, como un trombote. Esa es trombosis. En enfermedades crónicas, ¿habrá tendencia a la trombosis? Claro que sí. ¿Y qué es lo peligroso de un trombo? ¿Qué es lo malo de un trombo? Que podría obstruir un vaso sanguíneo en una zona de infarto. ¿De acuerdo? Entonces, en enfermedades crónicas hay tendencia a la trombosis. Lo primero que vimos, eso lo vimos ya en la parte práctica, dijimos las plaquetas. Las plaquetas, o llamados trombocitos, tienen un tiempo de vida de una semana, tienen un almacenamiento en el vaso igual que glóbulos rojos, del 33% más o menos, la tercera parte, tenemos en el vaso almacenado glóbulos rojos y también plaquetas. A una persona, a un animal, le pueden dar 10 disparos, pero si no le agarras el vaso, bien, o sea, puedes vivir. Otro puede dar un solo balazo y justo le cae en el vaso y adiós, porque es una reserva, está recontra vascularizado el vaso. ¿De acuerdo? No es un órgano que está muy vascularizado, porque es un lugar de ¿qué? De reserva, pues. De reserva de glóbulos rojos y de plaquetas, no de glóbulos blancos, sino de glóbulos rojos y plaquetas. ¿Qué más? Número más de 150.000. ¿Qué forma tiene? Esfera. Esta es una plaqueta de reposo. Esferita, ¿se acuerdan como lentejitas que vimos en la clase del día jueves? ¿Qué más? Tiene glicoproteínas en su membrana. ¿Dónde? En su membrana celular. Dos importantes. La glicoproteína 1B y otra que es la 2B3A. ¿Qué más? Las plaquetas tienen gránulos. En los gránulos ¿qué hay? Fibrinógeno, factor BB, tenemos calcio, ADP, histamina, adrenalina, tenemos ciertas cantidades y otras. Su membrana hay un fosfolípido llamado factor plaquetario 3. En la membrana hay un fosfolípido llamado factor plaquetario 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos importa. Miren las plaquetas. Si no hay lesión vascular, las plaquetas deben estar así. Como lentejitas. ¿De acuerdo? Así tiene que estar. Y otro, miren este cambio de forma, ven el cambio de forma, gracias a una proteína llamada tubulina. Gracias a la tubulina forma microtúbulos y miren cómo puede cambiar de forma, ¿ven? Luego, ven esta célula, este es un megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito granular y este es un megacariocito que libera plaquetas. Díganme, ¿estas plaquetas son células o fragmentos celulares? Fragmentos celulares. Por eso las plaquetas no son células, sino son fragmentos celulares. ¿De acuerdo? ¿Y qué tendrá dentro? Los gránulos, pues. Los gránulos alfa, los gránulos delta. Ahí tienen. Dentro de esos fragmentos celulares. ¿De acuerdo o no? No son células, son fragmentos celulares con gránulos.
¿Con glicoproteínas en su membrana? Sí. ¿Con tubulina ahí? Sí. ¿Que puede cambiar de forma? Sí. ¿Cuándo? Cuando se lesiona el endotelio. Las tres fases de la hemostasia, primero tiene que lesionarse el endotelio. ¿Por qué se lesiona el endotelio? Porque solo tiene una sola capa. Es la más fácil de romperse, el endotelio. Cuando se lesiona el endotelio, tres fases: vasoconstricción, la fase plaquetaria y la fase de coagulación. La vasoconstricción refleja, importante en arteriolas porque su capa media es puro músculo liso. En arterias no, porque no se puede contraer una arteria, hemos dicho, ¿sí o no? Porque es muy gruesa, mucha presión, muy difícil. Liberan endotelina. ¿La endotelina era vasodilatador o vasoconstrictor? Endotelina 1. Vasoconstrictor, ¿ves? Vasoconstricción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Menor flujo sanguíneo para evitar la pérdida de sangre. La otra que me importa, ¿cuál es? La fase plaquetaria. Miren, aquí, ¿cómo está el endotelio? Acá. Sano, 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 sano. ¿Acá qué pasó con el endotelio? Se lesionó. ¿Qué hay debajo del endotelio? Colágeno. ¿Se acuerdan que decíamos? Debajo del endotelio, o sea, en la matriz subendotelial hay dos cosas: colágeno y el factor tisular. El factor tisular le llaman factor 3 de la coagulación. O sea, fase de coagulación. ¿Ahorita qué fase estamos? Plaquetaria. Vasoconstricción, fase plaquetaria y fase de coagulación. O sea, cuando se daña el endotelio, debajo del endotelio que tenemos colágeno y factor tisular. Pero las plaquetas tienen avidez ¿por quién? Por el colágeno. ¿Qué ocurre? Se une y se adhieren en el lugar de la lesión. ¿Cómo se llama esa fase? Adhesión plaquetaria. Luego que se adhieren, ¿qué es lo que ocurre? Las plaquetas, luego que están adheridas al colágeno, ¿qué es lo que ocurre? Las plaquetas se activan. ¿Cómo te das cuenta que una plaqueta se ha activado? ¿Qué pasó con la forma? Cambia. ¿Qué más? Libera los gránulos. Y si libera los gránulos, ¿qué es lo que hace? Llama a más plaquetas. ¿Y qué forma? Luego de la adhesión, ¿qué forma? La agregación plaquetaria. Y este es el tampón plaquetario o hemostasia primaria. Adherencia y agregación. ¿Qué será pues más importante para ustedes? ¿La adhesión, la agregación o los dos son importantes? La adhesión es importante porque si no se pega inicialmente, ¿de qué vale que se agreguen? Porque se puede desprender, ¿no? Pero también si hay una mala agregación, ¿qué pasaría? Esto sería perdiendo y cada vez tendría que venir más plaquetas, más plaquetas, más plaquetas. Por lo tanto, los dos son igual de importantes. ¿De acuerdo o no? Y eso se llama tampón plaquetario o hemostasia primaria. ¿De acuerdo? ¿Qué más observamos? El cambio de forma, el colágeno, ¿está bien? El factor tisular hemos visto que está junto con el colágeno, pero no hablamos ahorita porque esa es la fase de la coagulación. Para verlo con mayor detenimiento, miren, las plaquetas que tienen glicoproteína 1B. ¿Qué hay en la matriz endotelial? Colágeno con factor BB. Los gránulos también tienen factor BB. Miren lo que hace el factor BB. Une la glicoproteína de la plaqueta ¿con quién? Con el colágeno de la matriz intracelular. Es como un nexo. Importante para la adherencia plaquetaria. ¿Ven cómo se adhiere la plaqueta? Miren, acá tenemos. Ya se adhieren. ¿Quiénes primero se están adhiriendo? ¿Quién? Las plaquetas en el lugar de la lesión. Luego, ¿qué va a pasar con las plaquetas? Cambian de forma, se activan. Es como sustancias quimiotácticas de los neutrófilos cuando llaman a más neutrófilos, igualito. Estas sustancias, ¿a qué llaman? A más plaquetas. Y las plaquetas, ¿qué pasa? ¿Cambian de forma o no cambian de forma? Entonces todas están activadas, pero en el lugar de la lesión. Las plaquetas, ¿dónde se han unido? ¿En el endotelio dañado o al frente del endotelio dañado? Ya no cayeron, en el endotelio dañado. Tiene que ser ahí, no va a ser al frente. Si al frente, si el endotelio está sano, ¿para qué van a ir las plaquetas ahí? Tiene que ir donde hay colágeno. ¿En el endotelio sano está el colágeno en contacto con la sangre? No. Las plaquetas, ¿dónde están? En sangre. Entonces el colágeno tiene que estar en contacto con la sangre. Pero para que entre en contacto, ¿qué tiene que pasar con el endotelio? Tiene que estar dañado. ¿De acuerdo?
Luego viene la activación plaquetaria. ¿Qué es la activación? Cambia de forma, libera gránulos, se agrega, y este último transforma la membrana de la plaqueta de no procoagulante a procoagulante. Pero era coagulación, que es la tercera fase. Pues se dan cuenta que las plaquetas ya están haciendo un nexo ¿con quién? Con la fase de coagulación, que es la tercera fase. ¿De acuerdo? Hay un nexo. ¿Con qué? Con la membrana. ¿Cuándo una membrana es a favor de la coagulación? Cuando expresa un fosfolípido llamado fosfatidilcerina. Ojo, este es un fosfolípido fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina en todas las células, ¿en dónde creen que ustedes saben que la membrana lipídica es bicapa, sí o no? Hay fosfolípidos en la cara externa y hay fosfolípidos en la cara interna. La fosfatidilcerina en una plaqueta esférica quiere decir que tuvo contacto con el colágeno o no tuvo contacto con el colágeno. Su membrana tendría que ser procoagulante o no procoagulante. ¿Ah? ¿Coagulante o no? No, porque no hay lesión. Su fosfatidilcerina, ¿dónde tendría que estar? ¿En la cara interna o en la cara externa? Interna. La interna. Si estuviera en la externa, llama a la coagulación. ¿Dónde tendría que estar ese fosfatidilcerina? Interna. Escondido. Pero si la plaqueta es activa, ¿qué tiene que pasar con esta fosfatidilcerina? Ah, ¿y sería coagulante o no? ¿Y cómo sería la plaqueta? ¿Activa o inactiva? Y cuando no hay lesión vascular, ¿cómo serían las plaquetas? ¿Esféricas? ¿Y dónde sería la fosfatidilcerina? Interna. ¿Se entiende la idea o no? O sea, se vuelve coagulante cuando la plaqueta se activa y la fosfatidilcerina sale a la cara externa. ¿De acuerdo? Ese es importante, esa parte, porque eso da el nexo entre la fase plaquetaria y la fase de la coagulación. ¿Qué hora? ¿Cómo va el partido? No, empezó. ¿Sí? Claro. A ver, cuéntanos. Eso depende del examen. Empate. Empate. Uy, vamos 2 minutos de empate, ese juego. ¿Plaqueta activa o inactiva? Inactiva. Inactiva. Acá ya hubo adherencia, ya cambiaron de forma, liberaron los gránulos, llamaron a plaquetas y se formó los pseudópodos. Gracias a los pseudópodos, las plaquetas se podrán agregar mejor o no. Pues es importante que formen pseudópodos. Como si todas fueran planas, se podrían desprender o no. Mejor como pseudópodos, con tubulina y todo lo demás, bla 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 bla, ahí está. Acá veamos, miren la fase de adhesión. Normalmente esta plaqueta está activa o inactiva. 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 Cuando esté inactiva, siempre en la membrana tiene la glicoproteína 1B. Cuando se daña el endotelio, entra en contacto con la matriz extracelular donde había colágeno y factor tisular. ¿Se acuerdan? El factor tisular, factor 3 de la coagulación, no lo están mencionando, pero cuando el endotelio se daña, también está el factor tisular aquí. ¿De acuerdo? Entonces para la tercera fase. Pero cuando se rompe el endotelio, la sangre ya está entrando en contacto ¿con quién? Con el factor tisular. Otra cosa que la plaqueta no le importa el factor tisular, pero está ahí. Lo importante para la fase 3, que es la coagulación. Miren, adherencia. Luego miren cuando la plaqueta se activa. ¿Cómo saben que esta plaqueta se ha activado? Cambio de forma. ¿Liberó los gránulos o no? Y agregaron más plaquetas. ¿Qué más ven aparte del cambio de forma entre esta plaqueta inactiva y esta plaqueta activa? Los receptores. Los receptores. Una glicoproteína que también está en la cara interna, una glicoproteína, no un fosfolípido, sale a la cara. ¿Se entiende la idea o no? Esta es la glicoproteína 2B3A. O sea, la glicoproteína 2B3A en las plaquetas que están inactivas estarán en la parte externa o escondidas. 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 Y cuando la cambia de forma, ¿qué pasará? Sale. Entonces, glicoproteína 2B3A. Glicoproteína. Son restos de glicolípidos y de glúcidos que están en los fosfolípidos, ¿sí o no? Hemostasia primaria. Miren acá,
Lo mismo, miren acá, ¿qué espacio sería? Adherencia. ¿Dónde se adhiere? Donde el endotelio se ha dañado. ¿Por qué? Porque acá ¿qué hay? Colágeno. ¿De acuerdo? Acá está el colágeno. ¿Se entiende o no? Esta es adherencia. ¿Y qué será esto? Una plaqueta con otra. Agregación. ¿Qué glicoproteína será esta? La 2B3A. Mira quién une una glicoproteína 2B3A con otra glicoproteína 2B3A. ¿Quién se une ahí? ¿Quién está ahí? El fibrin, o sea, el fibrinógeno es el que enchapa las glicoproteínas de uno con otro. Es como el que une una glicoproteína de una plaqueta activa con otra glicoproteína de otra plaqueta activa. ¿Quién nos une? El fibrinógeno. Y si hay bastante fibrinógeno, ¿cómo será la agregación plaquetaria? Adecuada. ¿De acuerdo o no? Miren todo lo que ocurre. Libera gránulos. Y al final, acá, ¿qué glicoproteína hay acá? 2B, 3A. 2B, ¿y qué serían estas tres bolitas? Fibrinógeno. Fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación. Si tiene la palabra geno, significa que está inactivo. ¿Cuál será la forma activa del fibrinógeno? La fibrina. ¿Y la fibrina qué sería? El factor 1, pero factor 1 activado. ¿Se entiende? El 1 con la A es factor 1 activado. Y si no tiene, solamente está ahí, ¿qué significa? Que el factor está inactivo. Fibrinógeno y fibrina. La mayoría de factores de coagulación se encuentran, ¿dónde creen que se encuentran la mayoría de los factores de coagulación? ¿Dónde estará? ¿En la matriz subendotelial o en la sangre? En la sangre. Casi todos los factores de coagulación se encuentran en la sangre, excepto ¿cuál? El fibrina. Hemos hablado de uno que no está en la sangre. Ariana. ¿Fibrina? No, fibrina no. Fibrinógeno está en la sangre. El colágeno no es un factor de coagulación. La glicoproteína, Glicoproteína es una glicoproteína. El factor tisular, muy bien. El factor tisular decíamos que se encontraba en la matriz extracelular. ¿Con qué? Con el colágeno, ¿se acuerdan? Colágeno y factor 3 de la coagulación, que ya dijimos todavía. El factor tisular. O sea, el factor tisular tiene que estar en sangre. No, siempre está escondida de la sangre por el endotelio. ¿De acuerdo? O sea, todos los factores de coagulación se encuentran en la sangre, excepto el 3 que está en la matriz subendotelial. ¿De acuerdo? Profe, ¿dónde? Acá está el factor tisular, acá. ¿Dónde está el colágeno? Aquí. ¿En contacto con la sangre? No tiene que estar en contacto con la sangre. Siempre escondido. ¿El fibrinógeno dónde está? Viajando. El factor 1, viajando. Factor 2, viajando. Factor 3, no, este es el 3. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12, sangre. El colágeno, el matriz subendotelial, la matriz extracelular, hay colágeno y factor tisular. ¿Perdón? No, el factor 3 solamente es el factor tisular. El colágeno no es un factor de compresión. El colágeno es colágeno. ¿De acuerdo? Esto es importante. Entonces, el fibrinógeno está viajando en sangre por aquí, pero dentro de la plaqueta también hay fibrinógeno. Cuando la plaqueta cambia de forma, ¿qué pasa con el fibrinógeno? Sale. Dígame, si en sangre hay fibrinógeno y cuando la plaqueta activa libera fibrinógeno, la probabilidad que haya fibrinógeno acá es alta o baja. Repito, el fibrinógeno viaja en sangre, haya o no haya lesión vascular, igual que el angiotensinógeno. Angiotensinógeno, fibrinógeno. Es un factor que viaja en sangre. Lo sintetiza el hígado todavía, pero está viajando en sangre. Cuando hay una lesión vascular, ¿la plaqueta se activa o no? Y libera gránulos o no. Uno de los gránulos es fibrinógeno. En sangre hay fibrinógeno. La plaqueta activa libera fibrinógeno. La probabilidad que haya fibrinógeno acá en una lesión vascular, ¿es alta o es baja?
Alta. Y si es alta, la probabilidad que haya una buena agregación es alta o baja. Alta. Es importante que haya fibrinógeno tanto en sangre como en las plaquetas que se activaron para que haya bastante probabilidad que haya fibrinógeno. ¿Para qué? Para que haya una adecuada agregación plaquetaria. Si no hubiera la glicoproteína 2B, 3A, ¿el fibrinógeno podría anclar dos plaquetas activas? No, porque el fibrinógeno que necesita las glicoproteínas para anclar. Si no tiene las manitos, no se podría. Entonces, si hay enfermedades en humanos que tengan deficiencia de la glicoproteína, ¿se podrán agregar bien? Aunque haya fibrinógeno, no se agregan bien. Necesita esas manitos para que agarre ¿qué? El fibrinógeno. El fibrinógeno, ¿luego a qué se va a transformar? Fibrina. ¿De acuerdo? Todavía no se transforma. Pero el fibrinógeno se va a transformar en fibrina en la fase de coagulación. El tampón plaquetario no te garantiza una adecuada coagulación. No. Ese tampón plaquetario se puede romper. Si se rompe, ¿qué pasa? Nuevamente el endotelio, la matriz extracelular queda expuesta a la sangre. Y si nuevamente la matriz extracelular queda expuesta a la sangre, nuevamente las plaquetas entran expuestas con el colágeno. Y si nuevamente entran expuestas con el colágeno, ¿qué pasa con las plaquetas? Nuevamente se adhieren, nuevamente se agregan. Y si se desprende, otra vez sangra. Va a haber sangrado cotidiano. Entonces la plaqueta es importante al inicio, pero no te asegura que el vaso quede ya bien, ¿cómo se dice? Bien sellado. Necesito que la tercera fase, que se llama la fase de la coagulación. Eso ya te da la coagulación perfecta. ¿Qué es el coágulo? El coágulo es fibrina, o sea, no es fibrinógeno. La fibrina forma una red. Si es una red, cuando quieres sacar pescados, una red, la red debe ser soluble o insoluble en agua. Claro, porque si fuera soluble se deshace y nunca podrías pescar ningún pez. ¿De acuerdo o no? Entonces la fibrina tiene que ser insoluble. Se forma una malla, una red insoluble. ¿Para qué? Para formar el coágulo. Para agarrar glóbulos rojos, glóbulos blancos, para formar las costras que se forman. Esa es la fibrina. Si no tuviera la fibrina, no fuera insoluble, no podría formar un coágulo considerable. ¿De acuerdo? Y el fibrinógeno está viajando en sangre. El fibrinógeno será soluble o insoluble. Soluble, porque viaja en sangre. Todos los factores de coagulación serían solubles, porque todos viajan en sangre, excepto el 3, que el factor tisular está en la matriz subendotelial, que sí es soluble, pero no me interesa ahorita, pero recuerden, está escondido de la sangre, siempre el factor 3. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Este es importante. El fibrinógeno es soluble. ¿Y qué es la fibrina? Insoluble. Importante. Y se llama la cascada de la coagulación. ¿Por qué se llama cascada? Porque 1 activa 2, 2 activa 3, 3 activa 4. Pero no solo eso, se llama cascada porque 1 activa 2, 2 activa 4, 4 activa 8, 8 activa 16. O sea, 1 cada vez activa más la coagulación de morfina. Y tú quieres que se coagule rápido, le tiene que ser una cascada. Cascada también significa que uno tiene que... ¿Qué pasa si yo me borro esta línea? ¿Se puede activar el otro? No, porque se caería acá. O sea, uno depende del otro, depende del otro, depende del otro. Es una cadena, pues se llama cascada. Uno activa otro activa otro y otro activa otro. Importante que la coagulación se tiene que dar sobre superficies lipídicas de plaquetas activa. ¿Qué fosfolípido aparecía en una plaqueta activa? La fosfatidil. Fosfatidilcerina. Ese fosfolípido, cuando la plaqueta está inactiva, ¿está en la cara externa? No, pero cuando se activa la plaqueta, estará en contacto con la sangre y no estará en contacto con la sangre. Ese es importante. Una enzima, un sustrato y un producto. 3 etapas.
generación de un activador de protrombina, complejo protrombinal, formación de trombina y otra formación de fibrina. ¿Se entendió? ¿Sí? Ah, entendió. ¿Se entiende o no se entiende? O más o menos. Entonces vamos a empezar de 3, 2, 1, al revés. ¿De acuerdo? Vamos a empezar de la 3, luego a la 2 y luego a la 1. Para eso voy a aprender. Los factores de coagulación tienen números romanos. Miren, factor 1, factor 2, factor 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ven ahí o no? Algunos tienen una letra K, porque es vitamina K dependiente. Los factores de coagulación, la mayoría, ¿cómo se encuentran si no hay lesión vascular? Tíos. Pero cuando está activo, ¿qué letra le pone? La A. ¿De acuerdo? Vamos, vienen los factores de coagulación. Vamos a poner ahora con este gráfico. Nuevamente. ¿Qué factor era este? Pero el nombre, fibrinógeno. El fibrinógeno, ¿y la forma activa o inactiva? El fibrinógeno, ¿a qué pasará? A forma activa llamada. ¿Quién se encarga de transformar fibrinógeno en fibrina? La trombina. La trombina es el factor 2 activo. O sea, cuando hay trombina, ¿qué es lo que hace? El fibrinógeno lo pasa a fibrina. Si no hay lesión vascular en sangre, ¿debe haber trombina o no? Si no hay lesión vascular. Porque si hubiera trombina, el fibrinógeno lo pasaría a fibrina y la sangre se coagularía, ¿no? Entonces, cuando no hay lesión vascular en sangre, no puede ver la forma activa de la 2, sino ¿qué tiene que ver? La forma inactiva de la 2, que se llama protrombina. ¿Ya? ¿Cómo formamos fibrina? Cuando hay trombina, porque fibrinógeno lo pasa a fibrina. Ahora, ¿qué tenemos que ver la segunda? ¿Cómo se forma la trombina? La trombina se forma de la protrombina. En sangre, si no hay lesión vascular, ¿cuál debería haber? El 2, el 2A, el 1, el 1A. ¿Quiénes deberían ver si no hay lesión vascular? El número romano, más rápido. ¿Cuál o cuáles debería haber si no hay lesión vascular? 2. El 1 y el 2. O sea, tienen que ver en sangre las dos. Forma, el 1 y el 2, pero la forma inactiva. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, la trombina, ¿de dónde proviene? De la protrombina. Entonces, si hay una lesión vascular, ¿cuál sería el corazón de todo? La trombina. O sea, cuando hay una lesión vascular, alguien tiene que transformar la protrombina en trombina, porque si hay algo que forma de protrombina a trombina, quiere decir que va a pasar fibrinógeno a fibrina y se forma de coágulo. Entonces, ¿en qué? Al final, ¿qué es lo que nos... ¿A quién tendremos que activar? ¿A la? ¿A quién tenemos que activar? ¿Cómo se llama? ¿Activador de qué? Porque tienes que activar a quién. Sí, ya están las tres fases. Acá sería ¿quién? El activador de quién? De la pro. ¿De acuerdo? Y en el activador de protrombina, acá necesitamos a un factor llamado el factor X. El factor 10 tiene que estar en la forma activa. O sea, en sangre, si no hay lesión vascular, ¿cómo tiene que estar el factor 10? Inactivo. Entonces, la final es ¿quién activa a quién? Al factor 10. El factor 10 puede ser activada por la vía IN o la vía X. ¿De acuerdo? Nayeli, ¿de quién hay que preocuparse? ¿De la X o de la Y? De la X. ¿Sí o no? Siempre hay que preocuparse de la X. ¿La X es rápida o es lenta? Rápida. Ah, ya, entonces la X es rápida. ¿Sí o no?
Esa es la vía extrínseca. La vía extrínseca es la primera y más rápida en actuar. La vía intrínseca es más lenta, pero duradera. ¿Se entiende la idea o no? O sea, tanto la vía ex como la vía intrínseca, los dos, ¿a quién van a activar? Y se activa el factor, díganme ustedes, ¿qué es el factor tisular? ¿En qué vía estará? ¿En la vía extrínseca o en la vía intrínseca? Extrínseca, porque apenas se lesiona el endotelio, entra en contacto con ¿quién? La sangre con el factor 3. Y cuando entra la sangre con el factor 3, apenas se lesiona el endotelio, ¿a quién van a activar? Y se activa el factor 10, protrombina pasa a trombina y fibrinógeno pasa a... Por eso es la vía rápida. Es la vía extrínseca porque se activa por el factor tisular. ¿Dónde está el factor tisular? Cuando en la matriz endotelial, cuando el endotelio se daña. Ahí está. Luego ven una K, que son los factores vitamina K dependientes, que es el 2, 7, 9, 10. Va a ser bien difícil que se acuerden todos de ellos. O tienen que acordarse de dos. Que es el 2 y el 10. El 10, porque es importante, complejo protrombinasa. Y el 2, porque el 2, ¿quién era? La protrombina. Porque si no hay protrombina que pasa a trombina, no hay fibrinógeno que pase a fibrina. El factor 1 no es vitamina K dependiente, pero sí, ¿quién? El 2 y el 10. O sea, de lo que me importa ahí es el 2 y el 10, que ambos son, hemos dicho, vitamina K dependiente. ¿Qué significa vitamina K dependiente? Que para su síntesis necesitamos de la vitamina K. Si no hay vitamina K, esos factores 2 y 10 son deficientes, les falta algo, no pueden trabajar. Necesita la vitamina K para que tenga la síntesis adecuada. ¿Correcto? Jonathan, ¿cómo fue el partido? 0-0. Vamos bien, vamos bien. Y otro. El factor 3 plaquetario, ¿se acuerdan? El factor 3 plaquetario era importante porque expresaba la fosfatidilcerina, ¿se acuerdan? ¿En qué plaquetas? ¿Activas o inactivas? Activa. Las plaquetas activas, señor Paz, ¿dónde se encuentran? ¿En la zona afectada? En la zona afectada, o sea, en la zona donde el endotelio se dañó, las plaquetas entraron en contacto con el colágeno, las plaquetas cambiaron de forma, liberaron gránulos y hubo una buena agregación plaquetaria. Ahí está el factor plaquetario 3 o la fosfatidilcerina. En las plaquetitas que están viajando en la sangre, en torrentes sanguíneos, peritas, ¿habrá factor plaquetario 3 ahí? ¿Habrá fosfatidilcerina en su cara externa? No, fosfatidilcerina ¿dónde está? ¿En la cara? Ellos no le importa. Lo que tiene fosfatidilcerina en la capa externa son aquellas plaquetas activas que están en el lugar de la lesión. Y pues es importante, ¿por qué? Porque todo el coágulo se va a formar ¿dónde? En las plaquetas activas. Por lo tanto, si el coágulo se forma en las plaquetas activas, ¿el coágulo se está formando en el lugar de la lesión o no se está formando en el lugar de la lesión? Eso es lo que tú quieres. ¿Cómo sabe los factores de coagulación que tienen que ir aquí y no allá? Porque aquí están las plaquetas activas. Acá hay plaquetas activas, no es para que voy a pegarme. Yo me pego donde están las plaquetas activas. Y Omara, ¿por qué había plaquetas activas? Porque hubo colágeno, hubo adherencia y hubo agregación. Entonces se forma el coágulo en el lugar de la lesión. En este lado del endotelio está bien. ¿Las plaquetas se pueden pegar? ¿Por qué no se pueden pegar acá? Porque no hay colágeno. Si no hay colágeno, ¿esa plaqueta tiene que activarse? No, entonces ¿para qué? Por eso va al lugar de la lesión. Siempre va al lugar de la lesión. Ya falta poco. Falta 20, ¿ves? La mayoría de factores de coagulación, ¿cómo están? Hemos dicho inactivos. Y la letra A cuando están activos. Y acá tenemos la famosa cascada de la coagulación. Entonces, aquí es donde tenemos que... Nos faltan 4 diapositivas. Ah, esto también lo puedo. Factor, ¿qué factor era que tienen acá? ¿Cuál era el 1? ¿El 1 era? El 2. Porque tiene que ver con trombina y el factor 10 que tiene que ver con complejo protrombinasa. Eso es lo que nos importa. Porque si no hay factor 10, nunca protrombina va a pasar a... Mira, vitamina K y vitamina K. Miren, los dos son vitamina K dependientes. Los dos juntitos.
Nuevamente. El medio del asunto es activar a quién? Al factor 10. ¿Quién activa el factor 10? La vía de la X y la vía de la Y. ¿Quién era rápida? Porque en una lesión tisular, el factor tisular, ¿se acuerdan? La tomoplastina, el factor 3 de la coagulación, rápidamente, ¿a quién activa? Al factor 10. Y si hay factor 10, ¿qué es lo que hace? Protrombina lo pasa a trombina. ¿Y qué hace la trombina? Transforma fibrinógeno en fibrina. Y este es insoluble. ¿Entendió? Miren quién forma el complejo protrombinasa. El factor 10 activo y otro. Fosfolípidos. ¿Qué fosfolípidos? De las plaquetas activas, porque tenían la fosfatidilserina, o sea, el factor plaquetario 3. Y dime, el factor 10 va a engancharse con el factor 2. Llamo que son vitamina K dependientes. ¿Por qué es importante la vitamina? Oh, me lo quitaron. Me quitaron el gráfico de la vitamina K. Bueno, igual tengo que decírselos. Los factores vitamina K dependiente, para que puedan trabajar, necesitan de una mesa. Necesitan una mesa. Y esa mesa le da la vitamina K. Justo esa mesa. ¿Qué quiere decir? Las plaquetas están activas. Son fosfatidilserina, ¿de acuerdo? ¿Conforme? Esta es la cara interna. A mí no me importa la cara externa, ¿de acuerdo? Externa, interna, ¿de acuerdo? Las plaquetas activas están aquí. Esta es una plaqueta de qué tipo? Activa, porque tiene la fosfatidilserina hacia la cara externa. ¿Se entiende ahí o no? Entonces viene el factor 10, y el factor 10, este factor 10, tiene residuos GLA. Los residuos GLA son como patitas. ¿Qué quiere decir que son como patitas? Necesita de los fosfolípidos para poder anclarse. Los residuos GLA son como patitas. Entonces, cuando ve fosfatidilserina, ¿qué hace esa patita? Se acancha. El residuo GLA tiene carga negativa. ¿Los fosfolípidos qué carga tienen? Por el grupo fosfato. No. Grupo fosfato, ¿qué carga le da? Positivo. ¿Positivo o negativo? Negativo, claro. El fosfolípido tiene carga negativa. El factor 10, por su residuo GLA, tiene carga negativa. ¿Se puede unir negativo con negativo? Sí. No, jamás. Negativo con cargas iguales nos repelemos. Dicen así siempre. Si somos todos polos opuestos, nos atraemos. Si somos el mismo polo, no dicen así siempre, no dicen así. Cuando hablan ustedes, no, polos opuestos se atraen. Porque tiene que ser negativo, ¿qué necesita? Positivo. Un positivo. ¿Y quién es el positivo? El calcio. El calcio, ¿qué carga tiene? Positiva. El calcio es el factor 4 de la coagulación. ¿El calcio es un ion o no? ¿Habrá forma activa del ion o el ion es ion? Entonces, factor 4 no hay una forma activa. O sea, nunca puede haber un factor 4 con la letra A. El calcio es un ion. Entonces, el factor 4 es un ion que no está en la sangre. Por lo tanto, ¿en la sangre hay calcio? Sí. Cuando hay una lesión vascular, las plaquetas se activan. ¿Liberan el fosfatidilserina? Sí. ¿Hubo factor tisular? Sí. ¿Activaron los factor 10? Sí. ¿El residuo GLA está ahí? Sí. ¿Pero qué necesitamos? Calcio. Entonces, si yo de la sangre, entonces, parte del complejo protrombinasa, ¿quién es también el calcio? Por su carga positiva. Y si yo en la sangre le quito el calcio, ¿se formará el complejo protrombinasa? ¿Las patitas podrán unirse a los fosfolípidos? Y si
no se pueden unir, ¿podrá pasar protrombina a trombina? No, y si no hay trombina, fibrinógeno no pasa a fibrina. Por lo tanto, ¿hay coágulo o no hay coágulo? Entonces, un anticoagulante, ¿cuál sería? Aquellos que eliminan a quién, lo precipitan, lo eliminan, los quelantes de calcio. Por eso hay anticoagulantes que se llaman precipitadores o quelantes de calcio. Los saca de la sangre. Porque si no hay calcio, las patitas del factor 10 no pueden unirse a los fosfolípidos. Pues un anticoagulante es el EDTA, un anticoagulante es el citrato de sodio. Porque ellos, ¿qué hacen? Quitan el calcio de la sangre. Cuando utilizan estos Vacutainer y a veces le sacan muestra de sangre y queda líquido, es porque muchos de ellos son quelantes o precipitadores de calcio. Si no hay calcio, no hay coagulación. Simple como eso. ¿Se entiende? Este es vitamina K. ¿Necesito de qué? De la mesa. Entonces, ¿qué pasa con la protrombina? La protrombina también tiene vitamina K. Entonces, ¿qué hace? Se tiene que anclar también ¿dónde? En la mesa. Entonces, si está el factor 10 activo, la protrombina con su residuo CLA se anclan, entonces ¿qué hace? Lo transporta. Y el fibrinógeno, y luego la protrombina aquí transforma en trombina. ¿Y la trombina qué hace? Que el fibrinógeno pase a y se forma el coágulo. Por eso hay los rodenticidas. ¿Cuánto me falta? Sí, me quedan todavía 5 minutos. Los rodenticidas ya. Los rodenticidas, ustedes saben que en el mercado siempre hay los roedores, hay que eliminarlos en los roedores, ¿sí o no? Ustedes saben que las ratas son ratas. ¿Por qué son ratas las ratas? Son ratas. ¿Por qué? Hay jerarquía en las ratas. O sea, hay ratas, ¿sí? Y hay ratas de gran jerarquía. Entonces, cuando utilizan un rodenticida de corta acción, ejemplo, antiguamente usaban el campeón, cuando ponen en un lugar campeón, ¿qué es lo que pasa? De todas las ratas que hay, ¿a quién cree que manda? A la chiquita, a la débil, a ella la manda. A la que tiene menos probabilidad de sobrevivir, la manda. Dice que anda, come. Entonces, ¿qué hace? Come y se muere. ¿Qué hacen las más ratas? Son ratas, pues no comen. Entonces, cuando hacen un rodenticida de corta acción, como campeón o parecido, muere una rata, pues muere más. Porque las demás ya saben que eso no deben comer porque si no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora hay el Clerat. El Clerat es de larga acción. ¿Qué hace el Clerat o los parecidos al Clerat? Son inhibidores de la vitamina K. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa ratita come y no se muere. Entonces, ¿qué pasa el resto? Come. Cuando van a los supermercados han visto en los tratamientos que hay tubos de PVC. No acercarse, no ingerir, le dicen ahí, porque adentro ¿qué hay? Hay bolos de Clerat o parecido. Son inhibidores de la vitamina K. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando utilizo los inhibidores de la vitamina K, ¿tendré el factor 10? Si no tengo vitamina K, no puedo sintetizar los residuos CLA. Si no puedo sintetizar los residuos CLA, ¿podrán anclarse? No, no tengo patitas. No puedo. Entonces, cuando come, ¿qué es lo que ocurre? Esa rata no muere, comen todas. Hoy día, si consumen ese inhibidor de vitamina K, hoy día en sangre tienen factor 10 y factor 2 o no tienen. Si tienen, porque es lo que han producido antes. O sea, están en sangre, están viajando, es lo que han producido hasta ese momento. Pero desde ese momento ya no pueden producir más factor 10 y 2. Entonces aquí en una semana, ¿qué va a pasar con esos factores? Se van a agotar y ya no puedo producir uno nuevo. ¿Qué pasará en una semana? Se mueren por hemorragia. Porque como ya no puede sintetizar nuevo factor 10 y factor 2, no tiene patitas. Cuando hay una lesión vascular, ¿qué va a pasar? ¿Se podrá unir? ¿Coagulará? No, se muere. ¿Cómo? Por una semana. Por eso las ratas comienzan a morir después de 5 o 7 días. Recién aparecen ahí todos lentitos ahí. ¿Por qué? Porque ya tiene microtrombos y microhemorragias por todos lados y se va a morir simplemente. Por eso. Lo bueno es que estos productos son amargos. Cuando tú quiere comer, lo voy a amar, es algo que sea ansioso y trague lo que quiera, ya es asunto de otro. Pero normalmente es amargo y no lo comen.
mientras que el campeón, los otros, pues, le ponían ratita con un pedacito de comida, atún, y comen todo. Es diferente la forma de actuar. ¿Se entendió cómo actúa? Por eso también un anticoagulante, ¿cuál sería? Los que inhiben la síntesis de vitamina K. En medicina veterinaria humana se usa la warfarina. La warfarina también se utiliza. La warfarina es parte de warfarina en personas que tienen tendencia a una coagulación intravascular o problemas de trombosis, le dan pequeñas dosis de warfarina en sangre. ¿Para qué? En pastilla. ¿Para qué? Para que no tengas en exceso los factores 10 y factor 2 de la coagulación. Ese es importantísimo en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Luego, también, voy a ampliar un poco más. Miren el complejo aquí. Factor 10 activo, fosfolípidos de plaquetas activas y ¿quién más es? ¿Lo ven ahí o no? Activo al factor 2 y el factor 2 pasa fibrinógeno a fibrina. Miren qué hace la trombina. La trombina activa al factor 5 y al factor 8. Los factores 5 y los factores 8, 5 y 8 son cofactores. ¿Qué significa cofactor? El cofactor te acelera la reacción. Lo hace 100 o 1000 veces más rápido. Te acelera. ¿De acuerdo? Solo acelera la reacción. Es como que le pones calor y cuando hay calor más rápido pasan las cosas igualito. Acá te acelera. Por lo tanto, aquí en el gráfico, miren, al inicio, cuando activo el factor 10, se une con el calcio y los fosfolípidos y paso protrombina a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina. Miren lo que hace la trombina. ¿Activa a quién? Al cofactor. ¿Para qué lo activa al 8 y al 5? Para que esta reacción sea más rápida o más lenta. Más rápida. ¿Qué pasa si no tenemos factor 5? Si no tenemos factor 5, ¿se producirá trombina o no se produce trombina? Sí, pero lento. ¿Y la sangre quiere que coagule rápido o lento? Entonces, gracias a los cofactores, la sangre puede tener la cantidad suficiente de trombina para que la sangre coagule en 2 o 3 minutos. ¿Cómo se llama el factor 8? Antihemofílico A. Entonces, las personas que tienen deficiencia del factor 8, ¿qué significa? ¿Su sangre coagula o no coagula? Sí coagula, pero demora. ¿Tienen que coagular en 2-3 minutos? ¿Lo coagulan en 2-3 minutos? No, pues es peligroso. Porque si se demora en coagular, puedes perder mucha sangre y puedes morir. ¿Se entiende el video o no? O sea, sí coagula su sangre, pero demora más de lo normal. Eso hacen los cofactores. ¿De acuerdo? Eso hacen los cofactores. Y ahora, miren lo que pasó acá. Acá hay una vía intrínseca que tienen que leer ustedes. Y acá lo último. Estos hilos de fibrina, ese es soluble, ¿sí o no? ¿Y estos como son? Insolubles. O se forman como líneas. Estas líneas están atraídas por puentes de hidrógeno. ¿Los puentes de hidrógeno son un enlace fuerte o débil? Puente de hidrógeno. ¿Débil o fuerte? Débil. Las moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno. Y el enlace covalente es fuerte, claro. Forma el átomo, se forma por el enlace covalente. H2O. El oxígeno con hidrógeno es covalente. Pero entre una molécula de agua y otra molécula de agua acá hay puentes de hidrógeno. Ah, pues el agua, pues, ¿sí o no? Puedes deformarla rápidamente con un esfuerzo cortante. Los hilos de fibrina tienen puentes de hidrógeno. No es estable. Esta fibrina es inestable. Formará una red así. Son líneas de red, pero no están enlazadas entre. ¿Será una red estable o inestable? Inestable. ¿Tú qué tienes que hacer? Estos puentes de hidrógeno tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Por enlace covalente. ¿Se entiende? ¿Quién hace eso? El factor 13. ¿Quién activa el factor 13? La trombina. La trombina hace todo.
La trombina activa el 13. ¿Cuál es la función del factor 13? Que los puentes de hidrógeno pasen a enlaces covalentes. ¿Estabilizando o no estabilizando a la fibrina? Y si le estabiliza la fibrina, ¿formará una red o no? Y si forma una red, ¿podrá atrapar a todos los glóbulos rojos, todo? Sí. Entonces, señor Paz, ustedes tienen que responderme. Usted cómo me respondió, ¿se acuerda? ¿Quién me respondió? ¿Tú fuiste de enzima convertidora que te decía aquí? Fue Anayeli, ¿fue? Arias. ¿Quién? Arias. Aries. Se saltaba el factor enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Ponle nombre a este factor 13. ¿Cómo le llamas el factor 13? Cuya función, ¿qué es? Pasar puente de hidrógeno a enlace covalente. ¿Estabilizando o no estabilizando la fibrina? ¿Cómo le llaman ese factor? Factor esa cosa de la fibrina. Estabilizador de la fibrina. Y ese es el nombre del factor 13. El factor 13 se llama factor estabilizador, estabilizante de la fibrina. ¿De acuerdo? El enlace puente de hidrógeno pasa por enlace covalente. Fibrina ya es insoluble. ¿De acuerdo? Ya es insoluble. Oye, que hay una diapo. Les mentí que iban a salir antes. Les mentí. Tengo que admitirlo. No me siento orgulloso, pero tenemos que terminar la clase. Es la última. Hasta acá viene el examen. Pero tenemos que resolver esta última pregunta. Y sí, tenemos que hacerlo. Ya cojo la vitamina K. Pueden revisar más efectos sobre el otro. Ahora, dígame. Acá el endotelo se dañó. Como resumen, esta diapositiva nos ayuda para el resumen de la clase. Número, endotelo dañado. Si el endotelo se daña, el colágeno entra en contacto ¿con qué? Con las plaquetas. Adherencia y agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Luego, cuando se activaron las plaquetas, expresaron la fosfatidilcerina, ¿sí o no? Y el fibrinógeno que unía plaqueta con plaqueta, ¿se acuerdan que había un fibrinógeno que unía plaqueta con plaqueta por la glicoproteína 2B3A? Entonces la protrombina pasó a trombina y pasó el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno estaba entre plaqueta y plaqueta. O sea, ese fibrinógeno que se va a transformar en fibrina. Entonces el coágulo se está formando en el lugar de la lesión. Gracias a los cofactores, ¿se producía más trombina o menos trombina? Entonces dígame, si no hubiera nadie que detenga eso, cada vez habría más trombina. Y si cada vez hay más trombina, ¿qué pasaría con el coágulo? Pues es más grande. Porque habría cada vez más fibrina, más fibrina, más fibrina, más fibrina, más fibrina. Y si tenemos exceso de trombina, tendremos exceso de coágulo, ¿no? Y si nadie lo detiene, ¿qué pasaría con la sangre? Podría formar émbolo y esos émbolos llegar a un vaso sanguíneo y formar una zona de infarto. ¿Qué tendríamos que hacer con ese exceso de trombina? Entonces llega un momento que siga produciendo o lo bajamos. Lo bajamos, porque si no, habría una trombosis. ¿Quién se encarga de decir, sabes qué? Suficiente, muchas gracias. Trombina, pues es importante al comienzo, pero ya no quiero más trombina. El endotelio sano. El endotelio sano, ¿qué es lo que hace? Tiene antitrombina 3. ¿Qué hace la antitrombina 3 cuando tiene un endotelio sano? Destruye a la trombina. Si hay exceso de trombina acá, la destruye. Y si no hay trombina en exceso, no hay fibrina en exceso. Por lo tanto, no hay coágulo en exceso. Luego, ¿quién era el que producía, lo disparaba la producción de trombina? ¿Por culpa de quién era? No, el calcio tiene que estar. Pero ¿quién hacía de que había poca trombina? Un momento, aumentó bastante trombina. Por los cofactores. O sea, si ya tengo suficiente trombina, ¿qué tendría que hacer con esos cofactores? Destruirlos. Miren lo que hace el endoteliosano sano. El endoteliosano sano tiene un receptor llamado trombomodulina. Está acá abajo, se llama trombomodulina. Cuando la trombomodulina tiene un endotelio sano, activa una proteína, y mira qué hace esta proteína, destruye a los cofactores. Si destruyen los cofactores, ¿habrá más trombina o menos trombina? Menos. Entonces el coágulo no es inodoro. Cuando el coágulo recién se está formando el coágulo, toda la trombina ¿dónde está? Aquí. ¿Sí o no? ¿Hay trombina acá?
Entonces lo tienes que regular. ¿Cuándo lo regulas? Cuando tienes exceso. Cuando tienes exceso, recién el endotelio sano actúa. ¿Qué ocurre en enfermedades endoteliales crónicas? Hay disfunción endotelial. Si hay disfunción endotelial, hay menos trombomodulinas. Entonces, si hay menos trombomodulinas, ¿qué pasaría? Hay trombosis porque hay exceso de trombina. Y si hay exceso de trombina, puede haber trombosis. Por eso en enfermedades crónicas, más en humanos, hay riesgo a la trombosis. En parte porque el endotelio no está sano. ¿Listo? Ahí quedamos. Ya.